Gloria a Jesús en esta preciosa hora. Quiero hacer un mensaje en vivo para, para compartir con ustedes una palabra, un pequeño estudio que el Señor me ha puesto en mi corazón. Alabado sea el Señor. Así que yo voy a en esta hora aprovechar este medio para poder hablarles, gloria a Jesús, acerca de algo que se está predicando ahora. Y yo quiero hablar, solo quiero usar un texto bíblico para poder centrarme. Y yo sé que esto va a traer mucho, gloria al Señor, así que bendiciones para todas las personas que hoy van a tener el privilegio conmigo de poder eh, estudiar una pequeña porción de la palabra del Señor. Bendiciones para las personas que se están conectando. Así que está en el libro de Habacuc, Habacuc capítulo 3, versículo 2. Alabado sea el Señor. Es un versículo muy conocido, un versículo que la palabra del Señor lo habla y que está al alcance de muchos, pero que yo quiero nada más tocar algunas cosas y luego quizás más allá estaré profundizando más. Dice el versículo de Habacuc capítulo 3, versículo 2, dice: oh Jehová, he oído, dice, tu palabra, dice Habacuc, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla a conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Alabado Dios. Habacuc aquí le está pidiendo al Señor y le dice a Habacuc: aviva tu obra. Y luego dice: y hazla a conocer. Esto es lo que hoy, en el tiempo que estamos, está predicando. Todos estamos orando y todos estamos predicando que necesitamos que Dios traiga un despertar en la iglesia. Que Dios traiga un despertar en la vida de cada cristiano. Aleluya. Y esto ha llevado a que muchas personas, a que muchos predicadores, pastores, vayan más allá de lo que la Biblia dice. Alabado Dios. Y a veces queremos hacer que Dios haga las cosas a nuestra manera. Por eso Habacuc usa una palabra y dice: ¿hasta cuándo, Señor? Le dice, porque él estaba viendo en el tiempo de que él estaba predicando y profetizando, estaba viendo una necesidad en el pueblo de Dios. Aleluya. Lo que él había creído no lo estaba viendo. Él había creído en un Dios poderoso. Él había creído en un Dios que hace las cosas. Pero estaba viendo que ese Dios al cual él había creído no estaba operando conforme lo decían las Escrituras. Y por eso él dice: Señor, haz a conocer tus obras. Alabado Dios. Hoy necesitamos de un despertar, pero un despertar de Dios, no un despertar que se imita. Alabado Dios. Hoy usted mira
hombres que le predican a usted que pareciera que estuvieran llenos de Dios. Hombres que cuando se paran en los púlpitos, lo primero que dice, aquí está Dios. Pero si usted observa y usted lee la Biblia, va a encontrar que lo que ellos, o sea, lo que se está moviendo ahí, no es exactamente lo que la Biblia dice. Exactamente, yo estoy consciente que necesitamos de un despertar, de un avivamiento. Aleluya. Lo necesitamos. Con urgencia. Con urgencia necesitamos porque la iglesia, o sea, los cristianos hemos perdido eso que la Biblia dice. Gloria a Dios. Eso que la palabra del Señor los narra y lo dice claramente. Por eso, cuando Cristo vino, no solo vino a enseñarlos cuál era la salvación, que era el propósito principal, también nos vino a enseñar cómo relacionarlos con el Padre. Cómo poder agradar al Padre. Aleluya. Y nos vino a enseñar también cómo vivir una vida cristiana. Pero eso se ha perdido. Y por eso ahora el tema que traigo es por qué la iglesia necesita un avivamiento. O por qué la iglesia necesita un despertar de Dios. Porque el despertar de ahora que se está predicando es emocionalismo. Y eso es lo que ha destruido la obra del Espíritu. Porque lo que, hermano, estamos predicando que Dios está aquí, que Dios está manifestándose. Y lo que estamos viendo es que no se está manifestando Dios. Yo estaba en un culto y escuché a una hermana testificar y dijo cuando pasó al púlpito, porque a veces cuando pasamos al púlpito hablamos lo que se nos viene a la cabeza, no las realidades. Y ella dijo, aquí está la viva presencia de Dios. Pero cuando observamos, lo que miramos fue gente que estaba cantando, gente que se movía para todos lados, gente que cernía. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Alabado Dios. Ahora bien, ¿por qué la iglesia necesita avivamiento? Y quiero entrar de inmediato. ¿Por qué la iglesia necesita avivamiento? Por la falta de convicción que hay hoy de rechazar el pecado. Hoy necesitamos cristianos que tengan convicción de rechazar lo malo. Lo malo se ve por todos lados. Pero hoy vemos un cristianismo que no rechaza el pecado, que fácilmente se envuelve en el pecado. Entonces necesita la iglesia un despertar, porque ahora tenemos un cristianismo que es muy fácil para poder entrar a una vida de pecado. Aleluya. Necesitamos hombres como José, que rechazó aquella persona que lo inducía a pecar sexualmente. Hermano amado, por eso necesita hoy que los cristianos entendamos que somos gente, pero gente diferente. Necesitamos gente que rechace cuando viene la oferta de Satanás, que tengamos convicciones y que rechacemos toda oferta de pecado. Segundo, ¿por qué necesitamos avivamiento? Porque hay cosas que debían de estar vivas hoy, pero están muriendo. Cosas que deben de estar vivas en la vida de cada cristiano, pero que hoy las vemos que están agonizando. ¿Cómo qué? Como un deseo de buscar la presencia de Dios. Hoy no se ve gente en los altares orando,
llorando por estar cerca de Dios. Se ha perdido eso. Los hermanos van a las bancas y se sientan y empiezan con los teléfonos, esperando la hora que el hermano va a entrar a la dirección y ellos perdiendo tiempo en el teléfono. Se ha terminado ese deseo de buscar a Dios. Se ha terminado ese deseo, esa inquietud viva que debe estar en la vida de todo cristiano de buscar la presencia del Señor. Alabado Dios. Porque se ha perdido el deseo de orar. La mayoría de cristianos viven una vida totalmente, hermano amado, escasa. Y por eso hoy en día también los predicadores, los que predicamos el evangelio, hemos dejado esa vida. Y por eso nuestras predicaciones no tienen, hermano amado, resultados. Hoy usted mira un pastor que en una iglesia predica 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y no se mira una persona que llegue a Cristo. No se ven. Porque nuestras predicaciones son livianas. Porque hemos dejado la vida de oración. Nuestras oraciones son de 10 minutos. Nuestras oraciones nada más son cuando vamos a comer. Nuestras oraciones, hermano, todo hombre del Señor sabe eso. Se ha perdido eso. Se ha perdido ese deseo. Alabado Dios. ¿Y sabe qué? Se ha perdido también el deseo de vivir la palabra del Señor. Alabado Dios. Entonces, esas cosas que deberían de estar vivas, están muriendo. Es por eso que necesitamos entonces que Dios haga una obra. Que Dios la haga. A veces nosotros podemos recordar el tiempo pasado y a veces cristianos que dicen, ¿por qué entonces recuerdas el tiempo de antes? No, hermano, debemos recordarlo como usted cuando comenzó. Pasaba horas enteras de rodillas. Pasaba 2 y 3 días y hasta 7 días en ayuno y oración. Se ha terminado eso. Antes un hermano venía a su pastor y decía, mira hermano, tengo este problema matrimonial, tengo este problema. El pastor le decía, mañana estamos en el templo, véngase a las 6 de la mañana. Y ahí estaban en ayuno y oración. Se ha perdido eso. Hoy no mira un hermano usted que tenga problemas y el líder le diga, véngase al altar, vamos a estar en oración para que Dios haga la obra. Hoy no se ve eso. Se ha perdido. Y por eso la iglesia está hermano, se ve la iglesia, se ve en grandes dificultades. Iglesias estancadas. Pastores que han pastoreado 30, 40 años y no han pasado de 12 personas todo el tiempo. Porque sus vidas no han sido una vida consagrada. No ha sido una vida entregada en oración. No ha sido una vida en ayuno. Porque la palabra de Dios dice que el que pide recibe. Jamás un hombre de Dios que ame a Dios. Jamás un hombre de Dios que ore. Jamás un hombre de Dios que ayune va a estar estancado. Nunca. Porque el Dios que nosotros, hermanos, los acercamos, como Dios dice a través de su palabra, Dios va a hacer la obra. Porque Dios no está muerto. El problema está que no queremos hacerlo. Hemos perdido eso. Hemos vivido una vida nada más así, sin oración, sin ayuno. ¿Recuerde usted el último día que estuvo en ayuno? Que ayunó 2, 3, 4 y 7 días. ¿Cuál fue el último día? No se va a recordar. Entonces, ¿cómo Dios va a operar? No puede operar. Ahora, los predicadores abundan ahora. Cuando yo me convertí, hermano, mirar un predicador, era escaso los predicadores. Pero ahora los predicadores abundan. Por todos lados va a encontrar predicadores usted.
pero la obra escasea siempre. La iglesia sigue estancada. Los predicadores, profetas, apóstoles, reverendos, doctores, de todo hay hoy. Pero la iglesia sigue estancada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en la iglesia de Cristo, en los líderes? Porque hemos dejado de estar delante de Dios. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos un despertar de Dios, porque las cosas que debían de estar vivas no están vivas ahora. El deseo de buscar a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué necesitamos un avivamiento? Por la falta de convicción en las predicaciones. Las predicaciones ahora, dije, y quiero entrar un poquito a esto, las predicaciones son ahora livianas. Hoy solo es palabrerío. Los predicadores pasan a los púlpitos y hermanos dedican hasta 20, 30 minutos hablando de ellos. Y cuando van a leer la Biblia a predicar, es para predicar lo más poco posible. Jesús todo el tiempo, hermano, dedicó el tiempo para predicar. 12 personas, pero las educó, las orientó, las preparó. Una gente preparada y hermano, y bajo la unción de Dios, esa gente es productiva. Las predicaciones de ahora no se ven que preparan líderes. Hay pastores que pasan años y no se levanta un tan solo líder. Y estoy hablando del liderazgo que quiera trabajar. Del liderazgo que sienta la necesidad de ir a predicar. Tenemos líderes ahora, pero de boca. Líderes, pero de cartón. Tenemos un liderazgo ahora de diploma. Pero no tenemos un liderazgo que ame a Dios, que desee ir a los lugares. Llegamos en esta nación del norte a ir a los estados y sembrarse ahí y empezar a predicar. No hay esa gente. Tenemos un liderazgo de púlpito, esperando cuando le van a dar el púlpito para ir a hablar unas 4 palabras, para ir a testificar las cosas que todo el tiempo ha testificado. ¿Por qué? Porque no tenemos un liderazgo, hermano, con convicciones bíblicas. Hoy, antes, usted se paraba en los púlpitos, predicaba la palabra del Señor. Había gente que pasaba al altar llorando y diciendo, heme aquí, envíame a mí. Hoy no está esa gente. Porque no es que Dios no lo haga, Dios es el mismo. Lo que pasa son los líderes que están predicando un mensaje teólogo, un mensaje, hermano, lleno de sabiduría, pero de esta tierra. Pero no va lleno de Dios, porque no va con oración, no va con ayuno, no va con estudio de la palabra de Dios, no va con consagración. Porque los hombres que son espirituales, hermanos, producen hombres espirituales. Hombres que aman a Dios, producen hombres que aman a Dios. Hombres, hermanos, de oración, producen hombres de oración. Hombres que les gusta estar en la presencia de Dios. Lo que producen esos hombres a través de la palabra son hombres que aman la presencia de Dios. Pero se ha terminado. Y por eso la iglesia ahora, y por eso tanta cosa que estamos viendo. Porque Dios tendrá que hacer cualquier cosa para despertar a la iglesia. Porque la iglesia ahora, hermano, está dividida, así como están los pueblos. Los pueblos hoy están divididos. La iglesia se ha ido también a esa misma cosa. Iglesia que creen, hermano, que creen en hombres y pelean por los hombres, pero no pelean por Dios. Pelean por su gobierno, por su líder político, pero no pelean por Dios. Hermano, gente que va a ver usted cristiano que usan las redes sociales para hablar de su líder político, pero no la usan para hablar de Dios. Porque la iglesia ha caído, entonces Dios tendrá que hacer cualquier cosa. Vemos desastre y eso la Biblia lo dice.
Vendrán cosas, eso la Biblia lo dice. Eso vendrá para que nosotros entendamos que los hemos estado alejando y sin darnos cuenta. Alabado sea el Señor. Yo recuerdo cuando Israel perdió el arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Un mueble que Israel cuidaba con gran especial cuidado. Porque sabían que ahí Dios había prometido manifestarse. Pero hermano, cuando llegó tiempo que el arca se perdió, se la robaron o alguna cosa, pero ya no estaba en el templo. Israel siguió el mismo camino, la misma rutina. Ellos hacían sus cultos, pero ya no estaba el arca. Por eso usted mira que la Biblia dice que hay una gran distancia desde Malaquías a Mateo, que Dios no habló. Pero el pueblo de Israel seguía haciendo sus servicios. Seguía haciendo sus cultos, vamos a hablar así. Sus ceremonias. Y eso es lo que ha pasado ahora. El arca ahora es Cristo. Pero en algunos templos Cristo no está. Y nosotros brincamos y saltamos y decimos aquí está Dios, pero la iglesia no avanza. Y pasamos al púlpito y decimos aquí está Dios, pero la iglesia sigue lo mismo. Hoy vemos hermanos que andan para arriba y para abajo. Congregándose, hoy la gente no se convierte en gente. Lo que llegan son gente ya. ¿Por qué? Porque hemos caído hasta ahí. Porque hemos dejado los principios que jamás debíamos dejar. Hay principios bíblicos que jamás pasarán por alto. Usted puede hablar de declaraciones, usted puede hablar de códigos, usted puede hablar, hermano, de palabras reveladas, de logo, de cualquier cosa puede hablar. Pero hay principios que jamás pasarán por alto, que es la oración. Un hombre sin oración no avanza. Un pastor sin oración no avanza. Seguir el pastor que no ora, que no dedica horas enteras de rodillas delante del Señor todo el tiempo, estará siempre con los mismos hermanos. Estará siempre con las mismas personas. Porque lo que hace que Dios opere es la oración. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro que estáis en los cielos. Y luego enseñó al Señor la oración. Y si nosotros vemos los hombres, o fueron hombres que estuvieron de oración. Pero cuando hablo de oración, estoy hablando de una oración, hermano amado, que la Biblia dice. Porque no es solo tirarse de rodillas. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué necesitamos avivamiento? Porque no hay gente convirtiéndose a Cristo. Los templos pasan meses y meses y meses y no hay una persona que se convierta al Señor. No hay bebés espirituales ahora. Lo que hay un montón de adultos para arriba y para abajo. Llenos de mañas. Porque hay hermanos, vamos, aquí en la ciudad, aquí yo estoy en la ciudad de Nueva York. Hay gente aquí en Nueva York que ya pasó por todas las iglesias de Nueva York. Si le falta algunas pocas. Han dado para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no le gustan. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué no hay gente convirtiéndose al Señor? Yo sé que quien hace la obra es el Espíritu. Pero para eso Dios los ha, hermano, ha llamado. Para que el Espíritu
use. La pregunta es, ¿por qué no hay gente convirtiéndose al Señor? ¿Por qué las predicaciones antes, sí, hermano, alguien escuchaba y la gente se convertía? Aleluya. ¿Por qué ahora la gente no quiere ir a los templos? ¿Por qué? Porque los cultos a veces son aburridos. Hay templos que eso antes daba resultado. Hay iglesias que comienzan los cultos a las 10 y terminan a las 3 de la tarde. Y ningún amigo va a llegar a estar ese tiempo. Tenemos que hacer cambios. Si nosotros queremos cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Alabado Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos avivamiento? Porque ahora los lugares de bautismo están secos. No hay gente bautizándose. Al no haber gente convirtiéndose, no hay gente bautizándose. Y a veces bautizamos gente que no es convertida. Por eso la mayoría de gente que se bautiza en este tiempo, solo está un par de días y luego se va. Porque no ha habido convertimiento. Porque no ha habido un acercamiento totalmente del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Por qué necesitamos avivamiento? Porque el mundo se ha metido a la iglesia. Hoy, si usted mira, antes no se veía, antes no se veía eso, pero ahora cada día se está viendo más. Hoy la gente está yendo en pantalones cortos al templo. Y no se les dice nada. Hoy, mientras usted está predicando, mientras el pastor está predicando, los hermanos están chateando. Los hermanos están viendo Facebook en el templo. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde se ha llegado? Ahora, ¿podrá avanzar la iglesia así? ¿Podrá caminar la iglesia así? ¿Podrá el Espíritu Santo operar ahí? Y luego pasa un hermano y dice, aquí está Dios, y no se ve nada de Dios. ¿A dónde está Dios hay avance? ¿A dónde está Dios hay gente convirtiéndose? ¿A dónde está Dios hay gente bautizada en el Espíritu? ¿A dónde está Dios, hermano, hay gente bautizándose? A donde está Dios hay gente levantándose en el liderazgo. A donde está Dios la gente está creciendo, hermano, también espiritualmente. A donde está Dios la gente se mira que está, hermano, cambiando. Hay amor por la obra de Dios. Hay un deseo de servir a Dios. Hay un deseo, hermano, de estar en la presencia de Dios. Pero Dios no va a estar porque uno vaya a hablar allá y decir, aquí está Dios. Hermano, es un costumbre, es un hábito que se ha agarrado ahora. Queriendo impresionar. A Dios nos impresiona, usted puede hablar lo que usted quiera hablar en los púlpitos. O sea, ahora, si usted estuvo 1 hora, 2 horas de rodillas antes de irse para el templo, entonces se va a parar. No necesita usted decir que Dios está ahí, porque Dios va a empezar a manifestarse. Hay gente que cuando pasa al altar a cantar y estuvo de rodillas y está consagrado, no necesita decir aquí está Dios. Empieza a cantar y los coros empiezan, hermanos, a producir gozo en el pueblo de Dios. Aleluya. Entonces, necesitamos avivamiento. Porque ahora los hermanos, mire, los hermanos harán para el cine, para las playas, para los parques. Y así está la iglesia.
Invítelo a usted para el parque, los buses se llenan. Invítelo a usted para el templo en ayuno y oración, no aparece nadie. Así está la iglesia. Aleluya. Porque ahora necesitamos entonces. ¿Por qué necesitamos avivamiento? Y voy cerrando porque quiero hacer esto bien poco corto. Porque ahora las cosas largas, ahora por estos medios, los borran. ¿Por qué necesitamos avivamiento? Porque no hay corrección hoy en la iglesia. No hay disciplina. La gente desobediente y no se corrige. Los pastores saben y no los corrigen. Porque ahora la gente se está divorciando y luego se está casando otra vez. Y los pastores la casan. Y el marido está vivo. El marido está vivo, la esposa está viva. No se entendieron, se separaron y se vuelven a casar. Y nadie le dice nada. Está bien todo. Gloria a Dios. La mundanalidad no se reprende. No hay corrección. Antes yo recuerdo, los pastores, a los hermanos pasaban llamándolos y aconsejándolos, corrigiéndolos. Pero ahora no. Porque hemos entrado a una etapa de tiempos últimos, donde la gracia ya no es gracia. Ahora es libertinaje. Ahora tenemos que dar cuenta nosotros los predicadores. Tú que sos un predicador y hablas el nombre del Señor que dice que Dios te habló y no te habló, tú vas a dar cuenta de eso. Si sos un predicador y no corriges, o sos un pastor y no corriges la gente que está mal, tú vas a dar cuenta de eso. Y tú que no cambias, siendo un miembro y no cambias, tú vas a dar cuenta de eso. Tú que te estás escondiendo haciendo las cosas malas, tú vas a dar cuenta de eso. Tú que vives en adulterio, tú vas a dar cuenta del adulterio que estás cometiendo. Tú que estás haciendo las cosas escondidas, que solo tú las sabes, hay un Dios que la está viendo, tú vas a dar cuenta de eso. Eso no va a pasar por alto. Dios lo está viendo todo. ¿Por qué te estoy hablando de eso? Necesitamos cambiar. Si decimos que somos cristianos, debemos hacerlo de verdad. Si hablamos de Cristo, tenemos que vivir la vida de Cristo. Si nos congregamos, tenemos que ser gente totalmente diferente. Aleluya. Termino con esto. ¿Por qué necesitamos avivamiento? Porque hay una falta de vidas transformadas. La gente se congrega, pero sigue igual. Son miembros y siguen igual. Siguen peleando en sus lugares. Están en contienda con los vecinos. Están en contienda con los hermanos, con los compañeros de trabajo. Están en contienda con los compañeros de estudio. Porque no hay transformación. La vida sigue igual. La carnalidad siempre sigue. Si Cristo llegó a tu vida, Cristo ha transformado tu vida. Pero para eso tienes que hacer un esfuerzo. Para eso necesitas vivir una vida delante del Señor. Entonces, avivamiento necesitamos en este tiempo. Por esas partes, y voy a seguir después, por esas partes que te he hablado.
Avivamiento no es votar gente. Avivamiento no es decirle a la gente, mire, algo te viene. Hoy yo estoy viendo, hermanos, nuestros países que están sufriendo. Hay un montón de charlatanes que están hablando y diciendo Honduras te levanta, Nicaragua te levanta. Dios va a levantar esos países si tú te doblas tus rodillas en el apartamento a solas ahí y le pides a Dios. Pero si le hablas así no se van a levantar porque Dios no opera así. Pero aquellos que están de rodillas en lo secreto, orando por esos países, es ahí donde Dios va a operar. Hoy la gente le encanta que le den like, le encanta hablar tonterías, hermano. Pero mira usted si los va a ver usted. Salen en las redes hablando cosas para que la gente los admire. Dios no opera de esa manera. Dios va a operar cuando te dobles tu rodilla allá en la parte donde nadie te va a ver y clamas por esos países, por Honduras, por Nicaragua, que necesitan de la oración, que necesitan de la mano de Dios, pero lo vamos a lograr cuando lo doblemos delante del Señor, no delante de la gente. ¿Por qué cree usted que aparece un montón de gente hablando de eso? Porque quiere un like, quiere que los admiren. Dios no opera así. La gente te va a admirar, pero aquel que está arriba no te va a admirar. Doblemos rodillas en lo secreto al Dios que está en lo que está. Y Dios va a operar. Alabado Dios. Estamos en una generación que los encanta. Que los encanta que los ensalcen. Que los encanta que los admiren. Y hablamos cosas que se nos vienen a la cabeza. Sacamos cosas que, hermanos, que para que la gente los vea. Un país lo va a levantar Dios con gente que haga lo que dice Crónicas 7. Si mi pueblo se humillara y lloraren y buscaren mi rostro, entonces, dice Dios, yo oiré. Esa gente necesitamos hoy. Dios les bendiga. Dios les guarde la paz de Cristo con todos. Amén.